¿Qué tal? Soy Amirani Canter. Es un gusto para mí compartirles en este programa especial del canal 35.1 TV UJAT la mesa de análisis El Periodismo Cultural, llevado a cabo dentro del marco de la Fileli 2019, en el cual participaron expertos como José Luis Martínez, Julia Santibáñez y José María Espinaza. Vamos a conocer los detalles de este evento. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar aquí una especie de diálogo con Chema Espinaza, José Luis Martínez y Julia Santibáñez sobre este detallito que es el problema del periodismo cultural, su presente y su futuro. Ahora, como siempre, las fechas históricas que se marcan son impuestas y no dicen exactamente lo que sucedió. El verdadero cambio había empezado cinco años antes, con el regreso a México de Octavio Paz y la fundación de la revista Plural dentro del periódico Excelsior. Plural es para mí la mejor revista que ha habido en lengua española en México. No sé si en lengua española la revista de Occidente o Sur o Orígenes, pero en México Plural fue un hito. Y mi generación la leyó con un gran entusiasmo y una gran necesidad de polemizar con ella. ¿Sí? Yo creo que es de las pocas veces en que el entusiasmo y la polémica iban paralelos, haciéndonos vislumbrar la posibilidad de una cultura y por lo tanto de una prensa cultural donde el nivel de intercambio de ideas tuviera una altura de miras. Paz renuncia a Plural en solidaridad con Scherer y funda la revista Vuelta, que no es exactamente lo mismo, que ya se diferencia un poquito de Plural y que se va por otros derroteros por una cosa que yo he señalado en el análisis que hice sobre la revista Plural publicado en la Historia Mínima de la Literatura, diciendo que la revista Plural descubrió a la vez la capacidad de pensar y el poder político que eso daba. ¿Sí? Y esa segunda parte pesó más en Vuelta, salvo por el lapso en que el señor que nos habló antes, Alberto Ruiz Sánchez, fue jefe de redacción y la volvió a llevar al nivel de la Plural primera. Enrique Krause inmediatamente lo grilló y consiguió que lo echaran de la revista. Ya saben que le gusta eso de la grilla al señor Krause. El periodismo entonces tuvo una deriva muy plural. Empezó a hacerse mucha entrevista, a hacerse mucho reportaje, a proliferar publicaciones de jóvenes. Hay que tomar en cuenta que la fecha anterior como un hito antes del 71 era el 68, la represión del Estado ante las demandas apenas democráticas de los estudiantes. Esto de que era una revolución comunista que nos iba a llevar a... Vamos, eran incluso los propósitos verbales mismos del régimen, solo que no estaban dispuestos a llevarlos a la práctica, eran palabras vacías. Es decir, que la generación posterior a la Onda, la generación posterior al 68, empieza a encontrar a través del periodismo una manera de incidir en el contexto. Yo creo que hubo un momento en que los lectores mexicanos pudimos vislumbrar la posibilidad de tener un periodismo cultural a la altura de nuestra cultura. Porque la verdad es que cultura sí hay. O sea, cuando uno piensa, en los años 50 se publicaron El laberinto de la soledad, Libertad bajo palabra, Confabulario, Pedro Páramo, El llano en llamas, los primeros libros de Carlos Fuentes, muchísimos cuentistas y sobre todo mujeres cuentistas que en ese momento empiezan a hacer una gran obra.
y que todo esto no tenía una manera de establecer puentes con los lectores. ¿Qué hizo la generación que surge después del golpe Excelsior? Seguir el ejemplo, por lo menos en esa parte, de Octavio Paz. La necesidad de crear medios independientes, ¿sí? De crear editoriales, de crear revistas, de crear periódicos que no estuvieran vinculados a, digamos, hay una frase famosa de Scherer que dice: Proceso tiene que poder vivir de sus ventas para no depender de la publicidad, porque en México la publicidad es en un amplio margen del Estado. Con esto acabo para entrar en diálogo con mis compañeros de mesa, que es que en esos años de florecimiento en que había la jornada semanal, el Ángel de Reforma, ¿cuándo empieza el Laberinto? Un poco después Laberinto, el Semanario de Novedades, el sábado del 1+1, el Día tenía un suplemento, el del Nacional, que era bastante bueno el suplemento. O sea, había muchos, ¿no? En ese momento empieza a encandilarnos la web, la posibilidad de las redes, de las publicaciones virtuales, la polémica sobre papel o bytes. Y eso, hasta ahora, para mí, ha provocado un verdadero desastre. Dejo eso ahí para que lo discutamos. Gracias. Gracias, Chema Espinaza, por este repaso histórico de los suplementos culturales, de las revistas más importantes, bueno, sobre todo a partir del golpe, el famoso golpe a Excelsior de 1976. Y ahora José Luis Martínez con nosotros. Adelante. Hay otra cosa bien importante, que es la incorporación de jóvenes a todos estos proyectos. Hay que ver qué edad tenías tú cuando llegaste ahí a Vuelta, la edad de Alberto y después Major y tantos otros que se van incorporando al proyecto de Paz y al proyecto de Florescano. En Nexos también se nutre de un gran número de jóvenes. Jóvenes que aprovechan su momento y que aprovechan también para modificar y hacer nuevas propuestas en estos espacios. A mí me desespera un poco, debo confesarlo, cuando seguimos pensando que la web vino a desbaratar lo que se había hecho. Viene a cambiar los paradigmas, viene a cambiar muchas cosas. Pero habría que ver cuántos jóvenes están haciendo trabajos valiosos ahí. Es decir, cabe tanto que es difícil a veces ubicarse, pero cuando uno aprende más o menos a moverse en esas coordenadas, hay muchas revistas, muchas publicaciones, no solamente culturales, sino políticas, que no podrían sostenerse de otra manera. Y esto me lleva un poco a mi propia historia. Cuando yo estaba en la universidad y hacíamos nuestros periodiquitos y revistas, en mimeógrafo, hacíamos 100, 200 ejemplares que después engrapábamos y andábamos vendiendo de salón en salón. Para mí me parece una maravilla que ahora haya jóvenes que publican sus revistas, que publican sus textos en Internet y tengan una difusión enorme. No hablo de cualquier cosa ni tampoco hablo de oídas. Tanto en las dos revistas, digamos que más reconocidas políticamente y culturalmente, en dos revistas, como son Nexos y Letras Libres, su página web está manejada por jóvenes y tiene un
impacto enorme. Es decir, tampoco podemos creer que todo lo que se publicaba antes en papel era maravilloso. Creo que la nostalgia es algo que pervierte el sentido crítico. Pensar que todo tiempo pasado fue mejor y no es cierto. Uno de los grandes periodistas mexicanos, que fue Francisco Martínez de la Vega, cuando daba sus conferencias, siempre decía, se suele pensar en los grandes periodistas de ayer, y daba nombres, y decía, pero ojo, fueron cumbres, habría que ver cuántos otros no alcanzaron ese nivel. Es obvio que en la enumeración que hace Chema Espinaza es incuestionable. Los autores, las obras que menciona en una industria también más pequeña, pues no dan lugar a la menor discusión. Son nuestros clásicos. ¿Cuántos otros libros se escribieron y cuántos otros autores no lograron alcanzar obras del mismo nivel? En el periodismo cultural pasa lo mismo. Se habla de Sábado, y Sábado fue una revolución con Huberto Batis. Y como en todas las revoluciones, hubo cosas desastrosas. No era, afortunadamente, un suplemento perfecto. Había un suplemento donde, muy fiel al espíritu de Huberto, pues había peleas no polémicas en el famoso Desolladero, cuyo nivel no siempre era el mejor. Al mismo tiempo teníamos a Juan García Ponce escribiendo sus novelas por entregas, o su novela por entregas. Huberto combinaba muchas clases de escritura y propuestas, y creo que eso es lo valioso y lo que volvió entrañable ese suplemento, porque más que hacer un suplemento perfecto, hizo un suplemento vivo, un suplemento que, cuando menos a mí como lector, me provocaba siempre una reacción, me hacía enojar, me provocaba felicidad, me provocaba reflexión. Lo que hizo Huberto es una aspiración, algo tan vivo de un suplemento cultural. En la actualidad creo que estamos en una época en la que todavía tenemos que aprender a utilizar más las herramientas digitales, en no desdeñarlas porque están ahí y porque, para bien o para mal, son con lo que nos enfrentamos todos los días. Muchas cosas, muchos libros que nosotros no podemos, a los que nosotros no podemos acceder en México, los podemos conseguir en versiones electrónicas. No es lo mismo, desde luego, no es lo mismo. No es lo mismo para mí. ¿Y qué pasa con los jóvenes que solamente leen en esas versiones? ¿Están mal ellos? Tengo que creer que el soporte importa tanto. Y sobre esto Bioy Casares, y con esto termino, hace muchos años, al hablar sobre el futuro de la novela, dijo, hace 40, 50 años, cuando le preguntan sobre el futuro de la novela, y dice, no sé si con el tiempo los libros sigan existiendo como los conocemos, pero siempre habrá historias, y mientras haya historias, habrá novela. Yo creo lo mismo en el periodismo, en la literatura y en el periodismo cultural. Lo importante es contar las cosas, contarlas de la mejor manera, reflexionar, y mientras más alcance tengan nuestras propuestas, mejor. Yo hago un suplemento que circula en el Valle de México. Las nuevas tecnologías permiten que su alcance sea un poco mayor, que se pueda leer en otros países a la gente que le interesa, que pueda tener diálogo con autores de otras latitudes.
Y entonces es cómo utilizamos las herramientas y no las herramientas en sí. Gracias. Cómo aprovechar estas redes, cómo aprovechar el Facebook, el Twitter, las propias ligas de los artículos, de los textos que estamos publicando, cómo hacerlas llegar a otras mentes que probablemente iban pasando por ahí. Claro, esto significa que en términos generales estamos llegando a una generación un poco más joven, digamos abajo de 50, 60 años, que en términos así muy grosso modo son las que están accediendo, o estas personas son las que están accediendo a las redes sociales. Entonces, me parece, y yo no quisiera dar respuestas porque por supuesto que no las tengo, más bien planteo preguntas. ¿Estamos realmente utilizando los periodistas culturales de hoy esta exponenciación, y disculpen el neologismo tan cacofónico, pero esta manera de exponenciar, ¿la estamos capitalizando? O sea, ¿realmente estamos generando una conversación? Y no sé la respuesta, y me preocupa que la respuesta probablemente sea no. ¿Por qué? También tiene que ver con las redes sociales, cuando menos en parte, y tiene que ver porque hay tanto ruido, hay tantas conversaciones ocurriendo al mismo tiempo, muchísimas de ellas muy valiosas y muchísimas más absolutamente triviales y banales, y no la banalización del mal, sino literalmente banales, absurdas, huecas, sin ningún sentido. No sé si lo estamos logrando, y cómo sé que probablemente no lo estamos logrando, porque no me parece que estemos incidiendo en la conversación pública que ocurre en las redes. No es toda la conversación pública, pero sí es una parte de la conversación, es una parte visible, que incide en crear opinión. Si nos vamos a, por decir algo, el porfiriato o los principios del siglo XX, los suplementos culturales, las revistas culturales, quizás es mejor decirlo así, incidían en la opinión, eran abridoras de posturas, de polémicas, y ahora no sé si nos hemos deslavado los periodistas culturales en medio de tanto volumen de información, pero no lo digo como descalificando por completo lo que está pasando. Creo que es muy importante la democratización de las redes, lo que implica que mucha gente que en otro momento no hubiera accedido a una publicación, a un suplemento, a una revista, no hubiera accedido de ninguna forma porque no sabía cómo llegar, porque no conocía a nadie, porque los suplementos siempre estamos llenísimos de colaboraciones y bueno, pues terminan muchas de ellas quedándose perdidas ahí. Eso me parece muy bien. Sin embargo, insisto, no sé qué consecuencia va a tener en el corto, mediano y largo plazo para quienes estamos haciendo publicaciones, suplementos hoy. No sé qué tanto estamos incidiendo, no sé si estamos realmente tocando fibras particularmente sensibles. Ojalá que sí, pero no tengo la respuesta. Por otro lado, otra realidad que veo y que me entusiasma mucho es la enorme presencia de mujeres en el periodismo cultural. No es que no haya habido antes mujeres, pero creo que estaban un poco a la saga, no por sí mismas, no por falta de talento, sino por el propio, digamos, sistema creado. Hace poco leía a Inés Arredondo hablando de la Revista Mexicana de Literatura, y ella decía en ese texto que leí, bueno, yo estaba ahí, era parte del consejo, leía textos, leía galeras, editaba, y sin embargo mi nombre nunca apareció en el directorio. No es que no estuviéramos las mujeres, solo que no se nos veía. Estábamos un poco invisibilizadas como en tantos otros terrenos. Y hoy creo que esto es diferente. Me parece que las mujeres tenemos una participación mucho más presente
nuestra voz se escucha mucho más. Creo que todavía falta camino por andar ahí, pero eso creo que ha dado, no sé si coinciden José María y José Luis, me parece que eso ha dado otra tonalidad de pronto al periodismo cultural, o sea, la presencia de muchas más mujeres y en posiciones de, digamos, cierta importancia o de importancia en la toma de decisiones. Creo que también es un elemento que hay que considerar y hay que valorar qué está ocurriendo ahí y, de nuevo, qué efecto va a tener en el corto y mediano plazo. Otro elemento más que creo que no había ocurrido con la fuerza con que está ocurriendo de algunos años, tal vez un par de décadas para acá, es la relevancia de la crónica. La crónica vista ya como un género muy importante y muy sólido. Antes creo que era como un poquito menospreciada, como poquiteada, ¿no? Ahí, la crónica. Y de algunos años para acá creo que la crónica se ha plantado en la escena literaria y cultural como un género bien importante y al cual además los jóvenes están accediendo de manera muy fuerte, tanto escribiéndola como leyéndola. Conecta con audiencias jóvenes de manera muy interesante, creo, y muy poco esperada tal vez por generaciones previas. Digamos, para cerrar esta pequeña intervención, sobre todo me quedo con inquietudes, insisto, no tengo tantas respuestas, más bien casi no tengo respuestas, me quedo con muchas preguntas y las resumo en tres. Una es lo que decía al principio, ¿estamos realmente incidiendo en la conversación de la gente con una cierta inquietud cultural? No diré que necesariamente sean cultos, sino que tengan inquietudes de aprender, de conocer, de asomarse a otros paisajes internos y externos. ¿Les estamos dando lo que es la mejor opción? Sería muy pedante de mi parte decir lo que deben leer, yo que caramba sé lo que deben leer, pero sí algo que sea interesante, sustancioso, sugerente, retador, contradictorio. O sea, estamos ampliando la contradicción, como creo que es una de las, odio la palabra misión, pero en fin, una de las misiones de las artes es ampliar la contradicción, no es dictar un dogma y esto es, sino al revés, es multiplicar la contradicción. Estamos ofreciendo eso. Y en tercer lugar, en el corto, mediano y largo plazo, lo que estamos produciendo hoy en cuanto a periodismo cultural va a tener una trascendencia, no mi nombre, no nuestros nombres, sino realmente estamos de alguna forma ayudando a formar un pensamiento crítico, de alguna manera ayudando a formar un pensamiento crítico en este México que tiene tantas coyunturas tan difíciles. Por supuesto me refiero a la violencia, pero no solamente. ¿Cuál es nuestro papel como periodistas culturales conectando con las necesidades de nuestra audiencia? Y como digo, perdón por plantear preguntas y no dar respuestas, pero me parece que a veces también para eso sirve el arte, para plantear mejor las preguntas. Estas fueron las opiniones periodísticas que se dieron en la mesa El Periodismo Cultural. Espero lo hayas disfrutado. Soy Amairani Canter y te invito a continuar sintonizando la programación de TV UJAT.